Buenas tardes, Benja Recacha, ¿cómo estás? ¿Cuánto Hola, otra tiempo? vez. ¿Tú no vas Sí, a ver a Chayanne? bien. Creo que no. ¿No? Bueno, Además que yo no estoy en Zaragoza, me pilla un poco lejos. bueno, pero Pero ya no, sabes. no es. Vale, reconozco haber bailado a Chayanne Vale, en mi quedas época de juventud. automáticamente expulsado de Atrapavientos. No, hombre, porque a Anabel no la hemos expulsado. Que ella va al concierto. Sí, claro, Reconozco pero haber bailado alguna canción y, hombre, si estás de fiesta y tal, pues tiene su ritmito, sí. bueno, Manu Durán, ¿tú reconoces o confiesas haber bailado alguna vez al ritmo de Chayanne? Por supuesto, ¿Las dos cosas? sí. Y cosas peores ha hecho. Y cosas peores. Bueno, Manu, buenas tardes. Ponerse un disfraz. Y yo creo que también es muy probable que Belén haya bailado en algún momento al ritmo de Chayanne. Probablemente haya bailado todas las canciones de Chayanne y no es mi favorito, pero es que yo bailo hasta la música del telediario, con lo cual. Bueno, pues, pues hay Bien. músicas de telediario que son complicadas, Ahora mismo estaba bailar. bailando esta del La podcast. sintonía de recolectores, ¿no? Bueno, para quienes nos estáis viendo, esta es la última sesión de Recolectores. En el chat os hemos puesto un enlace y de hecho ya tenemos amigas y amigos que están esperando en el backstage de la plataforma porque luego les vamos a dar paso. Es algo que no habíamos hecho nunca y nos hace mucha ilusión. Es decir, os estamos proponiendo que os conectéis en directo, veros las caras, escucharos, para que nos podáis contar qué os ha parecido estas jornadas online de Recolectores, que podáis contarnos lo que queráis. Hay gente de diferentes países, pero quienes estáis viendo ahora en pantalla pues son compañeros de Atrapavientos. Me río porque porque Manu es siempre que hay una conexión en directo con Manu es susceptible de que pase cualquier cosa divertida. Bueno, Benja, tenemos que hacer como ¿no? Los mejores momentos de Recolectores. Los mejores momentos. Hay que deciros que para quienes nos estéis viendo desde la plataforma ya están subidas casi todas las actividades. Os vamos a enseñar dónde las podéis ver. Voy a compartir un momento pantalla para que veáis que... a ver si comparto bien. Sí, mirad. Esta es la web de... Esta es la web de Recolectores. Estamos aquí ahora mismo en el escenario, pero en el apartado repetición es donde tenéis ya todas las actividades. Mirad, tenemos desde la primera, luego podemos hacer un poco un repaso mental de que la primera de Saúl sobre colectura, esa charla tan chula que nos dio Lucia Gutiérrez sobre el fomento de la lectura y la cultura nórdica en España. Narración oral con Fabio González desde las Islas Canarias, la estupendísima... Jo, es que estoy viendo, Benja, que ha habido mucho material muy chulo, ¿eh? La charla de Nadia sobre escribir la memoria desde la luminiscencia, estos dos señores de Atrapavientos hablando del podcast como herramienta de fomento de la lectura. Además, por cierto, Belén, te lo perdiste, pero cerramos con el audio, tu audio hablando de la Olma. Hemos tenido a Mireia Espinosa desde Costa Rica, hemos tenido a María de la Casa del Belmonte hablando del refugio escritura, Mariana Rubla desde Colombia, Elia Tralará hablándonos de historias que pellizcan, ayer también el encuentro con Beatriz Osés y las actividades de hoy las tendréis, mañana ya estarán aquí en la sección de repetición. Así que, bueno, estamos así como haciendo balance. ¿Qué os ha parecido? Benja, ¿con qué te quedas de esta semana tan intensa? Porque han sido muchos días, todos los días 2, 3 actividades. ¿Sabes qué pasa? Que yo no sé si a la gente que nos ha estado acompañando de manera increíblemente fiel todos estos días les pasará algo parecido, pero es que se mezclan, ¿no? Hay como muchos inputs, ¿no? De muchas cosas muy chulas que se han dicho, ¿no? Entonces, yo no me puedo quedar con una charla o con un momento en concreto. O sea, es que de todas ha habido cosas. O sea, por sacarlo algo de en medio, lo menos interesante ha sido nosotros dos hablando del podcast. No, eso es desde luego, siempre lo más interesante. Pero Porque, bueno. a ver,
además son invitados de mucho nivel, que se han preparado muy bien las charlas que ofrecían. O sea, yo estoy seguro que la gente que ha estado, y ahora nos lo contarán, ¿no? La gente que ha estado asistiendo estos días, pues no sé si tienen libretas de apuntes o si como están las grabaciones, pues tampoco hace falta, pero seguro que tienen muchas notas mentales tomadas, mentales y físicas, ¿no? De las cosas que nos han ido comentando. Y además yo creo que ha sido muy variado, ¿no? Porque siempre con el hilo común de la lectura de las historias, se han tocado muchos temas muy diferentes, que luego es verdad que claro, al haber un hilo común, se interconectan, ¿no? Las diferentes pues las diferentes charlas, diferentes visiones que se han tratado, ¿no? Y me parece que eso está muy bien porque da una imagen muy, muy diversa y muy amplia de todo lo que se puede hacer mediante la lectura, la narración oral, la escritura, los libros, las historias en el formato que sea. O sea que... Bueno, vamos a ir repasando también por cerrar cosas. Para quienes nos estáis viendo desde España, o sea, básicamente hoy queremos charlar un poco sobre las cosas que han pasado en Recolectores esta semana, las cosas que han pasado en la edición online, pero también en la edición presencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, Belén y Manu han estado en algunas de las actividades en pueblos en presencial. De hecho, ahora mismo Belén está conectada desde su pueblo, Villanueva de Jiloca, donde pasamos un fin de semana chulísimo. Estuvo Manu, estuvo Belén, estuvo Sonia, bueno, ahora nos contarán, quiero que nos cuente Belén. Incluso plantamos algunas historias justo en el lugar donde está Belén. Así que... pero quiero que nos cuente ella. Y también quienes estáis conectados, viéndonos en directo y que os vamos a dar paso a Leila Alvarado, a Adriana Marrufo, que está por ahí en los camerinos, a Paco Alcaide, a Luz Prieto, a Isaac Corales, toda esta gente que está esperándonos en los camerinos. Tomad lo que queráis, que ahora nuestro personal os acerca una bebida fresca y unos canapés. Bueno, y para quienes estéis en España, Benjas, que es importante, es que son muchas cosas. Primero, ayer conversabas con Beatriz Osés, que hablabas de casi toda su obra, pero ya nos hablaba de Los escribidores de cartas, que es una novela infantil con la que ganó el premio Barco de Vapor del 2019, que nos ha inspirado un concurso de cartas. Para quienes estáis en España y estáis en un pueblo, todavía podéis participar. ¿Qué tiene que hacer alguien que nos esté viendo desde España? Esté en un pueblo, por ejemplo, ahora Belén, si quisiera, puede participar en el... Bueno, lo que pasa es que ella es parte del equipo, pero bueno, puede animar a participar a la gente del pueblo. Puede dictarle una carta a un vecino del pueblo. Bueno, a uno no, le puedes dictar la carta. Bueno, de hecho, en Los escribidores de cartas es lo que pasa. La niña protagonista empieza a escribirle cartas a toda la gente del pueblo. Porque ven que, oye, ¿me puedes escribir una carta? Al principio será como, uy, ¿qué estamos haciendo? Pero luego ya es como una profesional de escribir cartas. Bueno, a Villanueva de Jiloca le hemos mandado la información oficial. Nos consta que la alcaldesa tiene la información y creo que hay piques entre pueblos ya, porque sabemos que de la comarca de Belchite van a mandar cartas, de Mascaraque van a mandar cartas. Yo creo que igual alguna de Villanueva cae. O sea que... Ahora me pongo bueno. Sí. Nos consta que se están haciendo sesiones en algunas bibliotecas de escritura de cartas de todas las edades. Yo no sé, Jorge, has dicho desde España, o sea, porque tuvimos alguna persona que nos preguntó si podían... El problema de enviarlas desde fuera de España igual es que nos llegan fuera de plazo, ¿no? Sí, y que tiene que ser pueblo, claro, y es más complicado. Claro, pueblo, desde España es fácil... Bueno, ¿en qué nos vamos a basar? En el sello de la oficina de correos, pero básicamente eso. Belén, que está en Villanueva de Jiloca, o quien nos esté viendo, ¿cuándo acaba el plazo? ¿Qué hay que hacer para concursar y cuáles son los premios? Bueno, pues el plazo acaba como... Vale. Yo me preocupo de los rótulos, tú explica. Vale. Tú cuenta. El plazo acaba el 10 de junio. No quiere decir que el 10 de junio tengamos que tener las cartas, sino que nos fijaremos en el matasellos. Es decir, se tiene que enviar como máximo el 10 de junio. Por cierto, palabra matasellos, que yo no sé si se dirá así en Latinoamérica. Luego, cuando se conecten nuestros invitados, queremos saber cómo se dice en sus respectivos países el matasellos donde pone la fecha de la carta.
donde el cartero, ¿no? Marca, o la oficina de correos marca la fecha en la que se recoge la carta. Pues eso, antes del 10 de junio, al apartado de correos 17 de Zaragoza, código postal 50080. ¿Vale La cualquier única tema condición, o sí, hay sí, que la escribírsela a única alguien? O sea, condición es que esté enviada desde un pueblo. A ver, pero por si alguien ejemplo, considera... no, ¿Eh? perdón. A ver, luego nos podemos pelear, discutir qué es un pueblo en cuanto a... Pero a ver, si nos envían una carta desde Zaragoza ciudad, pues no vale. O desde Madrid, o desde Barcelona, o desde Valencia, o desde Badalona, que yo soy de una ciudad muy cercana a Barcelona que se llama Badalona, que tiene... Pero estamos más de animando a la 200. gente. Manu estaba poniendo cara de pena porque él vive en un pueblo, ciudad grande. ¿Qué pasa si tú, Benja, o Manu, o yo queremos participar en el concurso de cartas, pero vivimos en ciudades? ¿Qué podemos hacer? Pues os podéis ir a Él dice Villanueva que de ya puede. Jiloca Por ejemplo, a mandar la carta. O a cualquier otro pueblo. A ver, todos tenemos el pueblo del... Bueno, todos no, pero mucha gente pues tiene un pueblo cercano que por algún motivo tiene alguna conexión, ¿no? Ya puede ser algo familiar, puede ser pues que el sitio donde va de vacaciones, donde le gusta pasar el fin de semana, ir de paseo, lo que sea, ¿no? Y entonces, pues simplemente eso, escribimos la carta en papel, la metemos en un sobre, le ponemos manuscrita. el sello, que yo el otro día me enteré, bueno, que cuestan ya como 87 céntimos un sello para enviar dentro de España. O sea, fíjate, desde hace tiempo que no enviaba una carta. Se echa al buzón o se lleva a la oficina de correos, si el pueblo tiene oficina de correos, si no, pues al buzón. Y ya está. Y a esperar que Correos haga su trabajo y que nos llegue antes de que decidamos Porque, a ver, esto tiene un sentido. ¿Por qué hacemos un concurso de cartas? Pues porque los dos pueblos desde los que se envíen más cartas van a ganar 2 premios en libros, uno de 300 euros y el segundo de 200 euros para gastar en libros, ¿vale? ¿El En libro? Ok. la librería que quiera. Y además el pueblo ganador pues tendrá una actividad presencial de atrapamientos, que eso es incalculable en cuanto a valor. Y luego además tenemos las 3 cartas, habrá un jurado de atrapamientos que leerá todas las cartas y las 3 que considere el jurado que tienen, pues por lo que sea, ¿no? Más valor literario o más que son más emocionantes, más divertidas, bueno, que sean más bonitas, pues esas 3 cartas ya a título individual recibirán un premio de 100 euros para gastar en libros. Entonces, Entonces está increíble. Yo creo que merece la pena agarrar la familia, unos amigos, el coche, irnos a Villanueva de Jiloca o a Biota o a Mascaraque o donde sea y mandar una carta, porque claro, es que están muy bien los premios. 300 euros sí, al pueblo que más cartas mande, en libros además. Imagínate, para la biblioteca de un pueblo, que normalmente son bibliotecas modestas, pues hombre, 300 euros el libro le hacen un buen apaño. O pueblos que no tienen biblioteca. Como Villanueva de Jiloca. Por ejemplo, ¿no? O que un la están montando. videobús, no sé, Sí. lo que se tenga, ¿no? Normalmente en el pueblo, en cualquier pueblo siempre hay un local, ¿no? Hombre, los que son ya súper pequeños, pues igual no, pero lo normal es que en un pueblo haya un centro, ¿no? Un sitio donde la gente se reúne, o el casino, el ayuntamiento, lo que sea, siempre hay algún sitio, ¿no? Donde se pueden... donde hay un espacio para librería, ¿no? Para biblioteca. Vale. Pues por resumir, si nos estás viendo desde España, tienes un pueblo cerca o vives en un pueblo y nos quieres escribir una carta, antes del 10 de junio, matasellos antes del 10 de junio y premiazos. Fue a niño, como diría Manu, fue a niño, ¿qué premios? 300 euros en libros al pueblo que más cartas nos envíe, 200 euros en libros al segundo pueblo que más cartas envíe y además... Claro, alguien dirá, sí, pero yo la mando solo desde mi pueblo porque me he ido de excursión con Manu y con Benja a pasar el fin de semana.
pues las 3 cartas más chulas, cada una tiene 100 euros en libros. Así Y eso, que... tema libre. Y la tema carta libre. no quiere decir que nos la tengáis que mandar a Atrapa, o sea, que nos la tengáis que dirigir a Atrapa. Queridos amigos de Atrapavientos, no, la carta la puedes escribir a quien te dé la A gana, quien ¿vale? quieras. A lo que sea, o sea, A alguien, sí, a no quien hay quieras. ninguna limitación. Vale, perfecto. Bueno, pues que yo creo que quienes nos estén viendo desde Latinoamérica dirán qué pena no poder estar ahora mismo en España y poder mandar una carta al pueblo. Y luego además contaremos, porque sabéis que entre todas las personas que nos estéis viendo y habéis participado en estas jornadas de recolectores, lo tiramos todo por la ventana, porque sorteamos también, esto sí que va a afectar a cualquiera de las personas que estáis o habéis participado esta semana en la edición de Recolectores Online, sorteamos un taller de escritura creativa de Atrapavientos y un cheque de 100 euros también en libros. Así que aquí sí que es verdad que os puede sonreír la fortuna a cualquiera de las personas que estáis viendo. Y el próximo 26 de junio, jueves, a las 7 de la tarde en directo, contaremos todos los ganadores de todo esto, ¿no? Quién se ha llevado el lote de libros por ser participante en Recolectores, quién se ha llevado el taller de escritura creativa y anunciaremos también los pueblos ganadores y las personas ganadoras del concurso de cartas. Así que lo estamos apuntando en agenda, ya. Bueno, y entonces, aprovechando que están aquí Manu y Belén, sobre todo Belén, que ahora mismo está en su pueblo, en Villanueva de Jiloca, podemos decir que sin duda alguna fue uno de los fines de semana más chulos que hemos vivido en Atrapavientos y hemos vivido muchos fines de semana chulos. Entonces, Belén, estás ahora mismo en Villanueva de Jiloca. Tú conocías además, porque formas parte del equipo, muchas de las actividades que hacíamos, pero ¿qué significó para el pueblo que de repente llegase la troupe de Atrapavientos con el carromato y pasara todo lo que pasó? Para el pueblo, sorpresa absoluta. Para mí, ni te cuento, porque es verdad que yo conocía las actividades, muchas cosas de las que se hacen, he participado en muchas de las actividades, pero no pensaba que la gente se iba a involucrar tanto. No sé, a lo mejor no me quise poner la expectativa muy alta por lo que pudiera pasar, pero es que se nos reclamaba, o sea, se acababan las actividades y querían más. Y esta tarde, ¿por qué no? Y si llamo no sé quién, o sea, al final hubiéramos estado 4 días seguidos, sin dormir incluso, haciendo actividades. Yo creo que el pueblo muy contento, de hecho, encantados de que se organicen más y yo más. O sea, para mí fue especial, no, lo siguiente. Además surgieron, lo decimos mucho y tanto es así que se podrá escuchar también en un capítulo de podcast de Recolectores en la segunda temporada, pero el otro día proyectábamos, mira, igual lo busco ahora, igual, aunque lo habéis escuchado, igual si da tiempo lo volvemos a poner ese trocito de audio, pero fue muy chulo lo que pasó porque quizás uno de los personajes que más nos acompañaron a lo largo de ese fin de semana fue la Olma, ¿no? Y la primera persona que nombró a la Olma en ese taller de escritura creativa fuiste tú, que de repente dices, me acuerdo de la Olma y yo que soy muy desconocedor de muchas cosas, digo, ¿pero qué es la Olma, no? Y ya cuéntanos todo lo que surgió ese fin de semana y todas las veces que se habló de la Olma. Me llegas a decir que conoces la historia y ya me quedo yo más alucinada. A ver, es normal, un pueblo de ahora mismo 60 y tantos habitantes. Bueno, la olma es un árbol que le decimos olma cuando lo común es que todo el mundo conozca olmos, porque era olma, era chica. Y como parte de emblema del pueblo, porque era un árbol centenario, entonces lo hemos conocido prácticamente todos nosotros bueno, hasta mi edad a lo mejor, yo creo que murió cuando yo tenía como 18 años o un poco antes a lo mejor, o sea, hasta esa edad lo han conocido mis padres, lo han conocido mis abuelos. Estás escuchando Recolectores, un podcast de Atrapavientos. Espera. Que lo estamos escuchando, Belén. Mira, me gustaría cerrar este podcast con la Olma, que surgió ayer precisamente en el taller de recuerdos, que fue Belén quien de repente en su recuerdo, uno de ellos simplemente dijo esto que vais a escuchar. Me acuerdo de la Olma.
Me acuerdo de mi abuela y de todas las abuelas sentadas en una silla en la puerta de sus casas. Belén dice, me acuerdo de la Olma, ¿no? Y yo pregunto, desde el desconocimiento de alguien que viene de fuera, ¿qué es la Olma? Belén nos empezó a contar cosas que luego empezaron a generar recuerdos y recuerdos y recuerdos. Nos gustó mucho porque pudieron disfrutar de la Olma muchas generaciones, también Belén cuando eras niña. Entonces, cuando dices me acuerdo de la Olma, ¿qué te viene a la cabeza? Para mí es que, claro, yo creo que si no, por ejemplo, Aroa y Enma, que nunca lo han visto, le contamos esto y pueden pensar, va, un árbol en medio de la plaza. Cosa, pues ya hay uno ahora, ¿no? Pero para todos los que lo hemos vivido, es que era ir a la Olma en verano, o sea, te tapaba el sol. Ahí se hacían unas partidas de canicas que no te puedes hacer a la idea. Por la noche, todo el mundo ahí a la fresca. O sea, la Olma, para que te hagas una idea, cubría toda la plaza. Bueno, y raíces llegaban por todas, seguramente todavía salgan, por todas las casas de alrededor, debajo había raíces. Entonces, claro, era como el símbolo de Villanueva. Yo, que he ido a la escuela aquí, pues desde la ventana al recreo salíamos debajo de la Olma a jugar. O sea, es que eran las fiestas alrededor de la Olma, claro, era el centro. Entonces yo creo que cuando enfermó, cuando vimos todos los tratamientos que se hacían y cuando ya definitivamente se secó, yo creo que fue un drama, que lo vivimos todos como si fuera, no un árbol, o sea, es que no era un árbol, era como un habitante más de Villanueva. Y esto lo digo yo, que ya casi, o sea, que la conocí al final, pero imagínate toda esa gente que la ha conocido desde años y años, porque era una Olma centenaria. Entonces, es como si se hubiera ido eso, un habitante del pueblo. Bueno, el otro día se emocionaba Benja en una de las sesiones de recolectores. A mí me cuesta muchísimo no emocionarme escuchándote hablar de la Olma. Estas cosas pasan en recolectores, ¿no? Acaba de pasar una de las personas que estuvo en recolectores. No le he dicho que estábamos hablando de la Olma porque se me sienta aquí. Tenemos para Pues toda ni la tan tarde. mal. Sí, es Ricardo, bueno, os acordaréis de él. Sí, claro. Pues eso. Ricardo, por cierto, que me ha dicho que él vigila a ver si sale algo de lo que plantamos y nada. Pero vamos, que sí, que es verdad que a cualquiera que le hables del pueblo, te he dicho a Ricardo, porque es de los que han nacido en el pueblo y tiene ahora 76 años, creo, y le dices la palabra Olma y ya, bueno, pues con ese recuerdo, pues con todos los recuerdos que se hacen en los talleres, es que cada uno tiene los suyos. Nosotros, Villanueva, pues el recuerdo principal es ese, pero cada pueblo tiene el suyo. La verdad es que historias tenemos todos. Es uno de los momentos, yo creo, de la gira presencial de recolectores. Siempre nos vamos a acordar de Villanueva de Jiloca. Es verdad que nos acordamos de todos los sitios porque en todos los sitios nos han pasado cosas chulas, pero aprovechando que está Manu, que Manu ha estado en Biota, estuvisteis también los dos en Belmonte. Pero fue muy guay lo que decías, porque justo en el taller de escritura de recuerdos, que además luego los escribimos en papel plantable y se plantaron ahí justo en ese parque donde estás, pero es lo que dices, luego la gente pedía más y más actividades y Manu, que es un fenómeno, pues de repente por la tarde se marcó un taller de impro, ¿no? De improvisación, y fue muy chulo porque Manu, de repente veías a 3 generaciones diferentes participando en ese taller de impro, igual que participaron en los talleres de escritura creativa, ¿no? Y tenéis que ver a Manu proponiéndole a gente del pueblo que... Bueno, ¿qué propusiste, Manu? Cuéntanos. Pero estoy emocionado que entre lo de Belén y lo de Aimar Bretos, soy Aimar Bretos, estoy solamente no, pues el taller de improvisación que tenemos de creación literaria, pero con la improvisación, que es una herramienta que se utiliza mucho a nivel actoral y que es muy potente, pues hace que todos al final, lo que comentaba, las 3 generaciones o más, estuviera jugando como niños, la verdad que muy divertido, y bueno, estuvieron y querían más y más. El día siguiente hicimos otro y la verdad que... Había niños, pero había abuelas también del lugar que hacían impro y que lo hacían muy bien, ¿no? Mucho nivel en Villanueva de Jiloca, ¿eh? La verdad que no me lo esperaba, pero muy bien. Ayer teníamos ayer, o ya me olvido cuándo fue, pero creo que fue ayer, estaba Elia Tralara, que es narradora,
narradora oral y es actriz y tiene una formación de actriz y ella hablaba que esa formación suya como actriz le ha ayudado a ser mejor narradora oral y a tener mejores herramientas. Bueno, os cuento cosas que nos estáis escribiendo en el chat. Eugenia Mateos desde Oaxaca nos dice: agradece profundamente los esfuerzos a cada uno de los organizadores por estas jornadas y se queda con la impresión de que giraron alrededor de territorios, de narración oral, de periferias y comunidad rural, todos ellos presentes en el país. Y ahora damos paso a Onomatopeyaquín y también Eugenia nos dice que estas jornadas reiteran la necesidad que tenemos de escuchar y ser escuchados, particularmente en estos momentos, y qué importante esto que dices, Eugenia, de autismo social y apatía. Así que nada, qué alivio saber para Eugenia que ustedes existen y que son susurradores de la vida. Había un poema de Benedetti, ¿no? El de qué lindo saber que usted existe. Y qué alivio saber que ustedes existen y que son susurradores de la vida, de los que recordamos que estamos hechos de palabras. Eugenia Mateos nos dice que leer y escribir es dar y tomar la palabra. Larga vida a recolectores. Y de repente veis que tenemos en pantalla... Hay un comentario más, Jorge. Nos lo ha mandado por el chat, Luz. Sí, es que es un comentario interno porque Luz está conectada aquí en los camerinos y nos ha dejado en el comentario interno en un chat privado que estas jornadas... Pero ahora nos lo cuentas tú con tus palabras, Claro, no sí. te preocupes. Vale. Bueno, y como en Atrapavientos nos tira mucho lo latino también, pues joder, se acaba de ir Onomatopeyaquín, desde luego. Bueno, pues si os parece... Paco también nos está contando cosas, pero Paco lo tenemos aquí conectado. Si os parece, ¿os apetece, Belén, Benja, que también vayamos dando poco a poco paso a la gente que tenemos en camerinos? ¿Sí? Aunque luego volveremos a cerrar, volveremos a hablar con Belén y con Manu de pues algunos recuerdos que tengas tú, Benja, de Mascaraque, aunque nos vamos ahora a Mascaraque dentro de 2 fines de semana. Acabamos la gira de recolectores presencial en Mascaraque y en Torralba de Ribota. Pero luego hablamos un poco más o de Villanueva de Jiloca o de Villota o de Belmonte, de algunos de los sitios donde hemos estado. Así que vamos a dar paso a un montón de amigos a la vez. Así que quienes estéis en camerinos, poneros guapas y guapos, porque de repente vamos a invitar a alguien que está en México, que está yo creo que no sé si estás en Ciudad de México, Adriana, pero bienvenida, Adriana Marrufo, desde México. Pero vamos a dar paso a más gente porque tenemos en Guatemala a Paco Alcaide, que también lo pinchamos y lo sacamos al aire. Buenos días, Adriana. Buenos días, Paco. Le damos paso también a Luz, que está por ahí también con la cámara prendida. Yo os voy dando paso a quienes estéis aquí conectados con la cámara prendida. Luz, ¿cómo estás? ¿Desde dónde te conectas? Hola, desde Estado de México, en México. Okay. Un pueblo grande en una ciudad enorme. Vale. Pero ¿en qué ciudad? Estado de México. Ah, vale. Sí, es un pueblo. Yo digo que siempre que voy a la ciudad, en realidad aquí es área metropolitana. Entonces cuando voy a la ciudad, digo, voy a la ciudad como si fuera muy lejana. Entonces es cortito el camino. Tenemos también tenemos a Adriana, que también está en México, ¿cierto? Sí, ¿Desde dónde nos...? De México también. Ok. Y tenemos a Paco. ¿Qué tal, Paco? Un placer. Desde Guatemala. Ciudad de Guatemala. Bueno, tenéis abierto el... Mirad, y tenemos, para quienes nos habláis desde México, tenemos a Onomatopeyaquín. Onomatopeyaquín es un personaje que vive en un sitio muy parecido a donde vive Manu, pero es un personaje que nos acompaña en otros proyectos de Atrapavientos como Lucha Libro, como ese proyecto que lleva esa camiseta tan chida que tiene Benja. O no sé si nos quieres decir algo. ¡Viva México! Bueno, y Adriana, Luz, Paco, gracias por acompañarnos toda la semana, porque además os hemos visto conectar, os hemos visto platicarnos acerca de lo que pensabais, pero ahora tenéis abierto el micrófono para que nos contéis lo que os apetezca. También las cosas, sobre todo las que no os han gustado, para que podamos mejorar. Pero ¿cómo habéis vivido estas jornadas? ¿Cómo se viven desde el otro lado del mundo? El que quiera, o la que quiera, que se lance. Venga, Luz. Venga, ahí voy. Pues mira, realmente
para mí esta experiencia de recolectores es tremenda, ¿no? Yo te conocí a ti, Jorge, en unos talleres de promotores de lectura de SM, ¿no? Justamente en León, en la feria de León, ¿no? en Puerto Rico. Vale, en los online, vale, Sí, ok, sí. en los sí, online sí. de Puerto Rico. Y a partir de ahí, yo no sé cómo llegué a recolectores de Atrapaviento. Creo que por ahí, por ese chat que teníamos en Sí, Puerto Rico, me puede llegó ser. la invitación, ¿no? Entonces tuve oportunidad de estar el año pasado aquí atendiendo las sesiones y pues bueno, para mí en lo personal estas experiencias son tremendas, ¿no? Porque yo no me dedico o no era mi intención profesional dedicarme a esto de ser promotor de lectura. O sea, en realidad yo soy diseñadora gráfica, ¿sí? En realidad no fue para mí el acercamiento a los libros como lo han planteado los ponentes, que es de inicio, ¿no? En realidad para mí los libros que me gustaban de chica eran los de onomatopeya. Anda. Curiosamente, o sea, que eran los sonidos, que eran solamente los sonidos y me encantaba ver cómo las letras reproducían lo que yo estaba escuchando. Entonces, mi acercamiento hacia las historias fueron auditivas en principio, ¿no? Y me encantaba esto de que, pues, el cuento antes de dormir y todo, ¿no? Pero ahora yo lo que vengo descubriendo con estas sesiones de recolectores es que el punto en el que uno está sumergido ya en esto de querer la palabra es a cualquier edad, ¿sí? Cuando fue pandemia, pues ahora sí que todos encerrados, tuve la oportunidad de ponerme a escribir y ahí nació mi acercamiento, digamos, importante hacia los libros, ¿no? A partir de la expresión. Pero cuando de pronto llego y veo todo este tipo de información de promotoría y demás, o sea, realmente es un panorama enorme, ¿no? Todas las aportaciones que hacen, el hecho de decir yo, bueno, yo no entendía cómo es que cuando yo le platicaba algo a mis papás o a la familia, pues cambiaban su atención. Para mí era como muy normal, ¿no? Estamos en una plática así. Pero al momento de ver estas sesiones, tomo conciencia de que pues es el hecho en sí de contar las historias. Contar historias de viva voz y de leerlo a otro despierta en los demás el gusto por la lectura, ¿no? Entonces, a partir de todos estos acercamientos que he tenido, pues ahora sí creo que soy más enfocada en esto de la promotoría y admiro muchísimo todo el trabajo que hacen. Estoy construyendo una red de talento, por decir así. Entonces, en mis redes sociales, pues replico todo lo que voy capturando de cada uno de los ponentes con la intención de que se visualice ese hacer tan importante, ¿no? Y que está tan a la mano para todos, que todos lo podemos hacer, que todos lo podemos llevar a cabo desde nuestra propia casa, ¿no? El hecho de que ya no tan fácilmente pues llegas a la casa y le cuentas un cuento a alguien, sea niño, sea tu papá, sea tu pareja, ¿no? Eso se ha perdido. Entonces, creo que algo muy que me queda muy presente pues es el hecho de todo lo que han compartido. O sea, la facilidad y la creatividad que uno puede empezar a aprender para desarrollar nuevas formas de contar algo. Y que al final lo que estás contando a la persona que se lo estás contando le va a hacer un cambio tremendo en su vida. Wow, pues nada, Luz, te agradezco un montón. Te agradecemos un montón tus comentarios. Paco, estos días yo he sido particularmente muy insistente con tu podcast porque sabéis que me he hecho fan de tu podcast y además me hace mucha ilusión que vayamos a coincidir en unas semanas en Guatemala, en la Feria Internacional del Libro de Guatemala y en el Encuentro Internacional de Bibliotecas. ¿Cómo vive alguien del mundo tan pegado al mundo del libro, tan pegado al mundo de la biblioteca? ¿Cómo has vivido Recolectores? No sé, cuéntanos también lo que quieras. Tienes Recolectores, el escenario abierto para ti.
Gracias. Bueno, de antemano, pues felicitaros, ¿no? Yo creo que para mí es enriquecedor y creo que lo escribí yo en estos eventos me siento chiquito, o sea, uno tiene un bagaje profesional, en fin, ya la vida pues te ha golpeado, has aprendido, has desaprendido, pero en este tipo de eventos te das cuenta de que eres así, ¿no? Porque hay gente que hace cosas Nos pasa preciosas, eso a nosotros todo cosas... el tiempo, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Y es rico sentirte pequeño, ¿no? Porque también te pone en tu lugar, ¿no? Em, eh, Creo que yo estoy relacionado con la lectura, pero más desde el área de las bibliotecas, en las bibliotecas con las que trabajamos y con las que construimos, el componente de lectura, de recuperación de tradición oral es importante, es esencial, pero yo me quedo de todo. Creo que no se habla. A ver, voy a dar un poco de contexto. Las comunidades en Centroamérica, en Honduras y Guatemala, suelen ser muy hostiles. Y las bibliotecas son espacios seguros. Ujú. Y eso lo puedo ver y lo da la literatura, lo da la historia, lo da esa esencia, ¿no? De sentirte abrazado, de sentirte que formas parte de algo, que te escuchan, que te tratan bien. Eso es lo que yo he podido sentir en todas las experiencias que se han explicado y que se han presentado y que es eso, lo da la literatura y lo dan los mediadores y lo dan los facilitadores y en fin. Eso rara vez se encuentra fuera de estos espacios como pueden ser bibliotecas o buncos, como le dicen en Guatemala, en México, en fin. Eh, Creo que recupero eso, la parte, Ujú. no lo quiero llamar emocional porque no es emocional, sino de sentirte pleno y abrazado, ¿no? Trabajando desde la lectura y con la lectura. En el caso de Guatemala y Honduras, como les digo, las comunidades, a pesar de que son pequeñas, ya sí hay cierto grado de descomposición social y ya no son entornos tan amigables. Entonces, trabajar con este tipo de temas y aprender de otra gente que lo sabe hacer mucho mejor, a nosotros obviamente nos permite mejorar nuestros procesos. Em, Solo para comentarles, nosotros en Guatemala, yo trabajo con una fundación, Fundación Riken, construimos bibliotecas en Honduras y Guatemala y también hay experiencias locales buenísimas, y mi compromiso ahora es que para las próximas sí poder promocionar este tipo de espacio. En el sentido, vi a Lucero, Lucero es una compañera de la Biblioteca de San Carlos Hijo en Guatemala. Creo que la persona de Totonicapán también está en el chat de bibliotecario de Guatemala, pero hubo poco tiempo. Cuando Jorge me escribió, era de noche. Ay, Paco, tengo insomnio y yo estaba a punto también como de irme a la cama. Mira que mañana tenemos. Y yo, wow, y ahora en fin, ya a ciertas horas uno lo comparte y, y qué bueno que pude ver gente, pero creo que más gente se puede aprovechar de esto, ¿no? Todo el Ujú. año que viene, tal vez con un poco más de tiempo, decir, bueno, vamos a hacer cómo lo promocionamos, porque creo que sí merece la pena. A mí me encantó el tránsito entre continentes, ¿no? Hoy estás en un pueblo de España, pero Sí, a la media hora estás en México, luego vuelves a España y luego estás en Medellín y luego en claro. Tegucigalpa, en fin, eso y yo que vivo en Guatemala me nutre mucho más, ¿no? Es decir, porque yo creo que lo siento más próximo porque vivo la realidad latinoamericana, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta eso, me fascinó eso y me fascinó escuchar que también, aunque uno en estos eventos te sientes chiquito, también tomas conciencia de que lo que estás haciendo no lo estás haciendo tan mal. Tal vez no lo estás haciendo tan bien como el que está hablando o como el que está explicando, pero sabes que vas por el buen camino y que muchos de los aprendizajes que han tenido estas personas, sobre todo por realidades próximas, México, Medellín, em, sabes que vas a cometer errores, pero ya un poco ya sabes a lo que se Ujú. acerca, ¿no? En ese sentido. Y como le digo, en fin, uno sabe y interioriza también pues, lo bueno de esto, que es el poder que tiene la literatura, las historias, el compartirlas, el recogerlas. Aquí te tengo preparado, Jorge, nosotros hicimos fue con un proyecto con una embajada de Finlandia, la recuperación de historias
de tradición oral guatemalteca, pero eran los jóvenes los que hablaban con los abuelos. Entonces, el final fue un libro, yo eso te lo tengo, por lo menos Qué para bueno. lo que... Uno no, son varios, son como 10. Espero que vengas con un poco de espacio en la maleta. Son libros humildes, son pequeñitos, es decir, no son... pero sí están hechos con mucho amor, y de hecho uno de ellos lo bordaron en Totonicapán, por cierto, hicieron el libro bordado. Son historias muy locales, todas tienen un trasfondo de ecología, de la montaña, de los náhuatl, y lo rico de eso fue que los jóvenes pues hablaron con los abuelos, recuperaron sus historias, los jóvenes ilustraron los libros, en fin, es un libro muy hecho en comunidad, ¿no? Em, Creo que les puede interesar. En resumen, súper agradecido, Jorge y Benjamín, con ganas del año que viene. Se me ocurre que si en algún momento ustedes desean hacer el proyecto de las cartas, a ver, Centroamérica puede ser brillo, pero también es oscuridad. Por ejemplo, aquí correo no hay. Que yo sepa, en Guatemala no hay correo público. Ah, qué curioso. Entonces, pensando, y en Honduras ni le cuento. Entonces, pensando, digo, ay, ¿por qué no hacer el proyecto de las cartas? Como aquí no hay correo, bueno, que las escriban, nosotros como fundación las recogemos y se las enviamos por mensajería, Claro. buscando opciones, buscando soluciones, porque creo que es una iniciativa interesante. Y sobre todo en la parte de cohesión que tienen este tipo de iniciativas, ¿no? Y como le decía, bueno, ya se me fue el pájaro. Pero bueno, en esencia, recupero la emoción, recupero, me quedo con esa parte de afecto, en serio. A ver, me imagino que España tiene también sus retos, pero Centroamérica tiene muchos retos. Valeria lo dijo hoy en la mañana, se trabajan con las uñas. Y literal, es decir, y yo, qué bueno y me confirma Adriana, cuando uno visita experiencia en México, pero cuando hablas con México, es decir, México es ciencia ficción comparado con lo que hacemos en Centroamérica. Van súper avanzados. Pero cuando vas, de alguna otra forma hay cierto grado de financiación. Si no es el Estado, no sé. Es decir, creo que hay un dinamismo que no se ve en Centroamérica. Literal, en Centroamérica trabajas con las uñas, sobre todo en comunidades muy pequeñas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, y no es por justificar los pocos avances o lo lento que se va, pero que a veces hay factores que juegan en contra y que limitan, ¿no? el poder avanzar más, ¿no? Entonces, ejemplos como el de México o los proyectos que presentaron de Medellín hacen que también uno tome fuerza, ¿no? Entonces, me quedo con esas dos palabras: el afecto que da la literatura y la fuerza que da ver personas con el mismo compromiso, con las mismas ganas de cambiar las cosas, que realmente las cosas están patas arriba, pero yo creo que viéndonos, en algún momento algo va a cambiar, ¿no? No sé si ahora o lo veremos los cambios, pero creo que algo positivo tiene que salir de todo lo bueno que hace gente maravillosa, ¿no? Lo hablamos muchas veces, lo hablamos con el equipo de Atrapamientos y lo hablamos cuando viajamos. Por cierto, no sé si os ha llamado la atención, pero Paco claramente tiene un acento muy guatemalteco, ¿no? Entonces habréis intuido que... bueno, cuéntanos, Paco, en realidad, ¿cuál es tu historia rápidamente? ¿De dónde eres? Y ese pedazo de acento que tienes tan... Digo. Yo ya no sé de qué... Tengo un acento español, porque yo nací en Jaén. Es una provincia rural en Andalucía, es de una zona de campo, ¿no? Pero yo salí joven, era joven, o sea, tenía pelo. Yo salí joven de España, salí yo en el 90 y algo, creo que fue, en el 90 y tantos. 96, 97, estuve en El Salvador, estuve mucho tiempo viviendo en Honduras y ahora vivo en Guatemala. Y trabajando con bibliotecas comunitarias, ¿no? Al inicio con cooperación al desarrollo, con la ECID, con Cooperación Española, luego ya me desvinculé y, en fin, entré a trabajar con bibliotecas. Yo soy bibliotecario, soy gestor cultural, y es como, hay un dicho, ese dicho no se me olvida, como marrano en el charco, ¿no? Es decir, bibliotecario trabajando con bibliotecas en Centroamérica es pues el sueño hecho realidad para cualquier bibliotecario. Entonces, ahí estamos, pero sí, mis orígenes son de la Andalucía profunda.
Bueno, que sepas, queda fatal decirlo raro, pero casi todas las noches ahora mismo me acuesto contigo, o sea, me duermo con tu voz y con tu podcast. Yo espero que no le dé pesadillas. No, o sea, la verdad es que me he hecho muy fan y al equipo le digo Gracias. que eso. Es muy Bueno, artesanal, Jorge. Muy sí, su dices casa. eso, pero luego está muy bien hecho. O sea, que luego lo hablamos mucho con el equipo, insisto, y Benja y yo, que le damos muchas vueltas a cómo contar las cosas. Nosotros también creo que nos sentimos pequeños todos los días y más conociendo, sobre todo algo que creo que en España es así, pero desde luego en Latinoamérica creo que la promoción de la lectura es casi como una religión, la importancia a la que se le da y creo que es algo que lo consideráis de forma nuclear. Tengo por aquí, le vamos a dar paso ahora a Adriana, que ahora te activo el micro, Adriana, porque entraba un pelín de ruido, pero también tenemos en México, en el camerino, le damos paso a Michelle Silveira, a Michelle Susana Silveira, que esto me enteré yo el otro día, que nos ganan ahora mismo en el escenario, nos gana México, ganan a... Bueno, no, igual estamos 3 mexicanos y 3 españoles, o sea que empate, podemos hacer un partido de algo. Entonces, bueno, pues también Michelle nos ha estado acompañando toda la semana, Adriana también. Adriana la conocí en Ciudad de México, igual que a Michelle. En realidad es verdad cuando lo digo, admiro muchísimo muchas de las labores que hacéis, pero Adriana sabe que estoy absolutamente enamorado de un proyecto que hacen con el Centro Cultural de España en México y con una compañera, con Perla, que se llama Anímate a Animar, que básicamente es trabajar con infancias, historias en animación, en stop motion y he tenido la suerte de poder conocer el proyecto presencialmente en el Centro Cultural de España en México, pero también ahora decidieron como incorporar un taller de atrapavientos, el de la asombrosa máquina de generar historias, como capítulo primero para enseñar a esos formadores que después luego les cuentan a las infancias cómo trabajar. Adriana, querida, gracias también por acompañarnos esta semana, por tus comentarios. ¿Cómo has vivido Recolectores? ¿Cómo lo ves desde la Ciudad Monstruo? Ay, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo no tenía ninguna duda de que fuera a ser muy especial este espacio, porque yo también estoy enamorada de tu trabajo. La verdad es que esta máquina es impresionantemente bella, ¿no? Su funcionamiento, la manera de trabajo, porque yo sé que hacer ese tipo de proyectos no es fácil y es pulir durante muchos años, ¿no? Una metodología, una forma de trabajo, el amor, el cariño que se le tiene a lo que hacemos. Entonces, el que tú lo hayas compartido con el proyecto de Anímate a Animar, la verdad ha sido maravilloso. Los compañeros y compañeras que han tomado el taller, la verdad es que han quedado fascinados con esa forma de trabajo. Entonces, por eso yo no tenía ninguna duda. Cuando tú me dijiste y me mandaste la invitación para entrar a esto de Recolectores, yo no lo dudé, ¿no? Yo de manera inmediata dije, por supuesto, porque voy a aprender un montón de cosas. Entonces, esta semana la verdad es que ha sido bien lindo, porque como bien lo decía Nadia, ¿no? Para mí ha sido como un rayo de luz. Yo soy muy sensible, muy emocional, yo soy una Piscis, ¿no? Entonces lloro por todo, entonces para mí yo siempre me dejo que me lleve la marea, ¿no? A donde me tenga que dejar llevar. Entonces esto del fomento a la lectura para mí siempre ha sido como pues totalmente literario, ¿no? Uh-huh. Y aquí se vienen a romper los paradigmas, justamente. Entonces, justo me toca este año que me llaman para colaborar en un proyecto de una asociación civil que se llama Fundación Zorro Rojo de Querétaro, uh-huh. Y es para trabajar en el fomento a la lectura de las primeras infancias. Entonces, para mí esto es maravilloso porque llega como anillo al dedo a mi vida de poder abrir ese panorama de qué lindo es que el fomento a la lectura no es nada más a través de la palabra, no es a través de la palabra escrita nada más, sino toda esta semana, por eso ha sido un rayo de luz de todas esas posibilidades
que podemos tener en el fomento a la lectura, y aparte me di cuenta que ya lo hacía desde hace mucho tiempo, pero no le ponía nombre, ¿no? Qué bonito eso que dices. Por ejemplo, en Anímate, que construimos historias para hacer animación con niñas y niños y jóvenes, sino que también yo hace muchos años daba talleres de cuentos, entonces eso fue maravilloso para mí, no hacer ese descubrimiento en mi vida de que realmente el fomento a la lectura es mucho más amplio de lo que nosotros nos imaginamos y que lo estamos haciendo cotidianamente, pero no nos damos cuenta, ¿no? Porque perdemos algunos vínculos y, por ejemplo, con todas estas preguntas de esta semana, de cómo llegaste a la lectura, cómo aprendiste a leer, ¿no? Todos estos ejercicios, la verdad, me venían a la mente. ¿Cómo aprendiste, Adriana? ¿Cómo aprendiste? Entonces, recordé que en mi casa, por mi papá principalmente, le encanta la tertulia después de la comida, ¿no? El estar hablando de las historias de lo que él fue de niño, de joven o demás, y entonces sigue mamá, y a él le molesta mucho cuando no hacemos tertulia, ¿no? Porque es el momento, la comida es el momento en el que podemos reunirnos y podemos platicar de lo que ha sucedido. Entonces eso es un fomento a la lectura, porque salen cosas que nos permiten motivarnos y que nos permiten acercarnos a los libros, ¿no? De una o de otra manera. Entonces, ya por último, a mí me gustaría compartirles que la lectura no es algo que yo haya sido como tan importante en mi vida, ¿no? De leer, pero sí de las narrativas visuales. Entonces, yo hace 3 meses me operaron, me quitaron mi vesícula, y fueron meses anteriores terribles porque fueron muchos dolores, y después de la operación fue muy difícil mi recuperación para la alimentación, para recuperar nuevamente el volver a comer, ¿no? La verdad es que es bien deprimente porque yo siempre he sido de buen diente. Aquí en México comemos mucho, tenemos una gastronomía impresionante, entonces para mí, mi mamá cocina muy rico, entonces para mí era muy depresivo no poder comer y ver a los demás comer rico y yo no poder comer porque, pues, obviamente, ¿no? Por mi problema de la vesícula. Entonces hubo un momento de mucha crisis, y con esto que les digo, que este año empecé a trabajar con la fundación, con lo de fomento a la lectura, entonces regresé al libro del preescolar que yo tenía, ¿no? Entonces, justamente, yo lo vuelvo a limpiar, yo tengo un taller de encuadernación, entonces lo volví a restaurar, mi libro, y encontré una lectura que es la que me trajo al mundo de vuelta, ¿no? Esta lectura de niña a mí me gustaba mucho, pero yo no sabía lo que decía, a mí me gustaban mucho los dibujitos, ¿no? Entonces cuando empiezo a leerla nuevamente, la lectura habla sobre la casa. Entonces, pues recordé que la primera casa es mi cuerpo, la primera casa somos nosotros, ¿no? Cómo nos queremos, cómo nos apapachamos, cómo aprendimos a hablar, cómo aprendimos a leer, cómo aprendimos a comer, ¿no? Entonces la lectura me regresó a lo más primitivo de mí y recuperé las ganas de comer nuevamente, y esa forma de cómo el cuerpo vuelve a lo más básico para reaprender nuevamente, ¿no? Entonces el seguir vinculándonos con el cuerpo es bien importante, y por eso no es gratuito que el fomento a la lectura está relacionado con todo nuestro contexto, con nuestro cuerpo, con nuestra forma de ver, con nuestra forma de hablar, con nuestros acentos. Entonces, esto que comentaba Paco, ¿no? Qué lindo es que en estos espacios que ustedes nos permiten,
nos podemos conectar hasta el otro lado del continente, ¿no? Para escuchar, para reír, para llorar, ¿no? Porque el día que nos pusieron los podcasts, yo estaba así con las lágrimas, porque yo decía, qué bonito lo de la Olma, ¿no? Esto de las raíces, esto de conectarnos, y digo, qué padre, la verdad que yo algo que agradezco mucho de la pandemia, aunque fue un proceso bien difícil, pues fue justamente poder conectarnos de esta manera. Yo eso se lo agradezco un montón, porque es la manera de conectarnos desde todos los lugares, ¿no? Entonces lo único que tengo que decir es pues, gracias. Bueno, gracias a ti, Adriana, muchísimas gracias. Es una pena, se te oía como con bastante ruido de fondo y hablabais te quito el audio. Gracias por tus palabras, también por emocionarte, es fácil emocionarse en Recolectores. Y antes de darle paso a Michelle, le quiero dar paso a Belén, porque volvíais a hablabais de la Olma, hablabais de cómo nos emocionamos, nos pasa igual con lo de... no te puedo activar el audio, Belén, no sé si tú podrás activarte tu propio audio, pero te queríamos despedir, que estás allí en el pueblo, en Villanueva de Jiloca, y bueno, algo con lo que te quedes de todos, de Villanueva de Jiloca o de algunas de las actividades que has conocido de Recolectores. ¿Qué crees que conseguimos cada vez que vamos a un pueblo y compartimos estas vivencias? Pues creo que el objetivo se cumple, porque lo que queremos es fomentar lectura y escritura y la gente se engancha y piden más, y lo que os he comentado antes, pedían más actividades. Y aquí, claro, bueno, me he ido andando mientras ibais hablando y me iba encontrando gente. Entonces, claro, en un pueblo pues tienes que saludar a todo el mundo y dar explicaciones. Y yo, nada, que es que estoy en un directo aquí con los chicos de Recolectores. ¡Ah, vais a volver! O sea, me hubiera gustado que hubierais visto a la gente que iba a pues saludarme. haberles dado paso, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues de una actividad salen más actividades y eso es lo bueno y es lo que se pretende, o sea, que funciona. Además, si os quedáis un ratito en silencio todos los demás, se pueden oír los pajaritos de fondo de Villanueva de Jiloca. Y eso es muy chulo. A mí me llama mucho la atención que hablemos de ruralidad cuando estamos conectando con gente de territorios que son enormes, que son monstruosos, ¿no? Sobre todo, siempre estoy pensando, siempre digo, y sabéis que lo digo con todo el cariño y respeto del mundo, hablo de Ciudad de México como la ciudad monstruo, pero claro, allí seguramente en Latinoamérica lo rural no tiene nada que ver con lo rural en España. Pues nada, Belén, que mil gracias por conectarte. Nadie. O sea... Espera, que te damos ahí... ¿Cuántos habitantes dijimos que tenía Villanueva de Jiloca? ¿Cuántos había ahora? Yo creo que ahora censados como unos 60, 67, una cosa así. O sea que... ¿Qué opináis quienes nos estéis escuchando desde Latinoamérica? Pueblos de España que lo normal es que tengan 60, 80, 100 habitantes. Que digo censados porque son los que están, pero hay mucha gente, ¿no? Porque en estas cantidades, hablar de mucho o poco, hay gente que no está, o sea, que está censado, pero vive en Zaragoza durante la semana, o viene el fin de semana, o solo en verano, o sea que así es. Una cosa... Es un pueblo. Sí, ese es el pueblo. Por ahí. Mira, es muy chulo. Enséñanos otra vez la vía, lo que es la antigua vía, porque explícales, ¿no? Por ejemplo, allí lo que ha hecho, eso que estáis viendo ahí es la antigua vía por donde pasaba el tren, ahora se ha convertido en un camino, en un paseo que conecta unos pueblos con otros. Sí, por todos los sitios donde iba la vía, pues ahora es un camino y siempre te encuentras gente aquí paseando en bici. Y te voy a enseñar otra cosa, Jorge. ¿Te acuerdas que, y lo que decía, de una actividad sale otra? Una de las cosas que se propuso en el podcast era hacer un intercambio de libros y Javi, no sé si te acordarás de él, comentó que había visto en un sitio que se había puesto una hamaca y libros para que la gente ya no solo intercambiara libros, sino que se quedara ahí leyendo. Bueno, pues este es el sitio que proponía él para poner la hamaca y los libros. O sea, que era el antiguo apeadero del tren, ¿no? Eso es. Así que a lo mejor en la próxima conexión ya hay hamaca y libros. Mira, tú no los ves, pero la gente que nos está viendo desde que está conectada están sonriendo, ¿no? O sea, les encanta
que nos estés enseñando eso. Vaya conexión, ¿eh? Fue a niña, vaya conexión acabas de hacer en directo, ¿eh? Aquí Esto ni en la desde Aragón Sexta. han abierto. Desde Villanueva de Gilo que han abierto. Bueno, para no tenerte más tiempo y ahora también le damos paso a Manu y después a Michelle, algo con lo que te quedes de Recolectores cuando va a un pueblo. Ilusión, sobre todo, porque me parece que la gente lo recibe con ilusión y aporta todo lo que tiene. Aporta más de lo que creemos que va a aportar, porque se abren y en los recuerdos, por ejemplo, sacan yo creo que incluso lo que ellos creen que nunca hubieran sacado, o sea que me quedo con eso, con la emoción y las ganas de aportar. Qué bien, Belén. Pues nada, muchas gracias. Buen fin de semana allá en el pueblo donde estés. Y un abrazo enorme. Nos vemos pronto. Encantada de estar con vosotros. Un beso. Chao, Belén. Gracias. Manu, antes de que te vayas tú, cuéntanos. Has estado en bastantes localizaciones de recolectores. Hemos estado en Villanueva de Giloca, hemos estado en Biota, hemos estado en Belmonte. ¿Qué te quedas tú con cualquiera de esas experiencias? Pues es un poco repetitivo, pero al final yo me quedo con el brillo en los ojos de la gente, ¿no? Que cuando empiezan a hacerlo del taller de recuerdos y ves cómo cuentan las historias del pueblo, ¿no? Que muchas veces se van olvidando y ven que es un tesoro y ven que además con la iniciativa de escribir un libro, ¿no? Que decíamos de los recuerdos de cada uno de los pueblos, que era una idea muy bonita, pues ven que tienen una ilusión, que decía Belén, una ilusión enorme porque es parte de su historia, de su vida y es muy bonito recordar. Pues cuando, por ejemplo, estábamos en el pueblo, ¿no? Que decían, yo me acuerdo la primera vez que abrí un grifo y salió agua, ¿no? Son cosas tan bonitas. Sí. Que es una experiencia. Bueno, y además son experiencias chulas porque normalmente cuando vamos parte del equipo de Atrapamientos en nuestro tiempo libre en fin de semana y lo vivimos como un fin de semana chulo de, jo, qué guay que esto que hemos vivido, ¿no? Que no lo vemos como un trabajo, como una tarea, sino como casi unas pequeñas, no sé si vacaciones, pero sí momento de desconexión, de relax, de disfrutar, ¿no? Manu. Vamos contigo, que también, joder, ¿sabes? Y por lo demás, muy bien. Bueno, Manu, muchas gracias. Hasta aquí la conexión de Manu. Claro que es broma, Bueno, pues nada, y vamos a dar paso y vamos a ir terminando ya porque... Un beso, Manu, cuídate. Hasta luego, Manu. Ya, te vas a ver a Chayanne, que yo lo sé. Claro. De hecho, Manu es las guitarras es porque es el guitarrista oficial de la gira de Chayanne. Bueno, y antes de que ya acabamos, querré luego que Benja nos cierres un poco con los comentarios que estamos teniendo en el chat, aunque muchos los estamos viendo impresos, pero porque hagas un pequeño cierre. Michelle Susana Silveira, que a mí me volvió loco enterarme lo de Susana. También en Ciudad de México, pero también te mueves, también casi como diría que tu segundo hogar es Veracruz, ¿no? El puerto. Muy vinculado al fomento de la lectura. Ayer decías, escuchando a Elia Tralará, la narradora oral, que te había casi como activado las ganas de retomar un proyecto tuyo que tenías como... Y se lo dijimos además a Elia, no sé si estabas, pero se lo comentamos en el chat. ¿Qué te parece? ¿Qué te ha movido por dentro Recolectores? O cuéntanos lo que quieras. Bueno, antes que nada, Jorge, Benja, ha sido un goce sentirte, conocerte, porque aunque esté esta pantalla, bueno, a Jorge lo conozco el año pasado en un taller, pero bueno, siempre habla del compi Benja, ¿no? Entonces, ahora sentirte y además con el podcast, que realmente ha sido muy emotivo, coincido, pero bueno, no quiero alargarme. Sí, en la Ciudad de México, una ciudad que decía ciudad monstruo. Yo todavía nací cuando era DF, Distrito Federal. Entonces, quienes nacimos en esas generaciones, todavía le decimos el defectuoso, por ejemplo, ¿no? Así sucesivamente podría haber tantos, la ciudad desorden, la ciudad caos, la ciudad monstruo, en fin, una serie de cosas. O sea, soy chilanga, no hay manera. Me he movido por diferentes delegaciones que ahora son alcaldías, en fin, podríamos aquí igual charlar tanto. Es lo menos rural del mundo, ¿no?
sobre el me acuerdo. No sé, ahora, claro, pero zonas de la Ciudad de México, del DF, que fueron rurales, ¿no? Aún tenemos pueblos, tenemos barrios, entonces sí, una ciudad muy compleja. Cuando oía ahorita Belén que decía 60 habitantes, es que a mí hasta me conmueve porque acá tenemos más de 20 millones de habitantes, entonces 60 no, o sea, es como un sueño mágico, pero bueno, recolectores, yo estoy muy agradecida, Jorge, Benja, por la invitación. Me ha encantado el formato, me encanta el formato porque las charlas tienen una intención muy precisa, no se divaga, pero son muy emotivas. No pierde este sesgo de lo que nos implica la mediación, la promoción de lectura, que siempre está a la entraña. Y a veces cuesta trabajo cuando ya vamos a convidar, como que esta parte no esté. A veces, y lo digo de manera general, puede costar trabajo y hablamos del proyecto, de lo bien que nos va, de lo exitoso que es, pero esta parte de entraña suele a veces perderse. Y en recolectores no. A mí me ha parecido fascinante que todas y todos los invitados nos convidan desde la entraña, desde este corazón que les hace hacer lo que hacen, las dificultades, complejidades que van conversando y esta posibilidad de diálogo que hay. Pero el formato virtual, este formato, es que su plataforma es muy cálida también y hay una calidad, es decir, no se siente cuando uno está en una llamada Meet o de Team, no, se siente una calidad muy bonita y además, bueno, sí, la verdad es que Jorge, Benja tienen una energía y una calidez que se siente a lo lejos. Entonces yo me siento agradecida y les felicito desde el defectuoso y les mando mucho cariño y qué lindo ver a Luz, que no le conozco, ni a Adriana, pero bueno, siempre saberse a alguien de Chilangolandia es como bello. Y Paco, qué gusto saber esta historia del tránsito que has tenido en tu vida, esta espiral. Muchas gracias. Oye, una pregunta. Tú especialmente veía tu imagen porque tú sonreías, Michelle, pero creo que las demás personas también. ¿Por qué sonreíais cuando Belén nos enseñaba la casetita por donde antes paraba el tren y el caminito? ¿Qué os inspira eso? ¿Por qué os despierta una sonrisa? Porque es que me recordó, obviamente, juego mucho con el me acuerdo, ¿no? De Joy Brainard, que me imagino que por ahí ustedes tejen, de Perec. Y justo ayer recordaba como ese tipo de cosas del agua, como me acordé de cuando tomábamos agua del grifo. Acá me acuerdo de cuando los garrafones eran, acá los primeros garrafones eran de vidrio, me acordé de una vaca que conocí hace mucho tiempo, es decir, así vinieron un chorro de cosas, de un pueblo, me acordé del pueblo de Alzayanca que está en Tlaxcala y que me gustaba ir mucho, entonces yo creo que por eso fue muy inconsciente, pero me recordó muchas cosas este recorrido que ya nos convidó. Oye, ya que os veo a quienes estáis en México, llegasteis, ¿cómo era el nombre real de... Benja va a decir, este hombre que está diciendo ahora, ¿cómo era el nombre real de la ballena, de Wall-E, de la película? De Liberad a Willy. Keiko, vale. Es que escuchando Radio Ambulante, uno de los episodios de Radio Ambulante, que amo ese podcast, me despertó muchos recuerdos el capítulo donde habla de Keiko, porque Keiko, para quienes Benja y la ballena que protagonizó Liberad a Willy, estuvo mucho tiempo en un acuario de Ciudad de México, ¿no? Y fue una historia tremenda, tristísima, pero Keiko fue como un referente para muchas, o sea, conozco mucha gente que vivió y conoció a Keiko, ¿no? Y bueno, la historia en sí me parece súper triste, pero bueno, ahora me hablabas de recuerdos y a mí eso me ha conectado con esto otro. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Benja, ¿qué tenemos así como para cerrar? ¿Con qué te quedas? ¿Qué nos están contando en el chat? Hay bastantes saludos. La verdad es que podríamos haber hecho una sesión... O sea, con Michelle, Luz, Paco, Adriana, con lo que han contado ya podríamos haber hecho un taller también. O sea. Bueno, pues tomamos nota. También parte de la idea de que entraseis en directo, que esto
reconocemos que se nos ha ocurrido hoy a Benja y a mí, o sea que estábamos... Claro, estábamos diciendo que vamos a hacer ahí los dos 1 hora hablando, diciéndonos qué bien lo hemos hecho, qué chulo, y cómo moló lo que contaba Nadia y lo que dijo Elia. Y entonces pensamos, vamos a invitar a la gente que habéis estado todos los días aquí, pues hombre, pues a tener vuestra valoración, y entonces nos encontramos con que no solo hacéis una valoración, sino que nos contáis, obviamente, las experiencias de fomento de la lectura que estáis llevando a cabo en vuestros territorios, ¿no? Que pues es súper enriquecedor, ¿no? Y bueno, aparte de vosotros y vosotras que estáis aquí, pues hemos ido poniendo comentarios de la gente que no ha podido entrar o no ha querido, por lo que sea. Aquí nada es obligatorio. Y entonces han ido dejando sus comentarios, y hay unos cuantos. Por ejemplo, Eugenia Mateos ha dejado varios comentarios, ¿no? Que agradece profundamente los esfuerzos a cada uno de los organizadores por estas jornadas. Se queda con la impresión de que giraron alrededor de territorios, narración oral, periferias y comunidad rural, todo ello presente en cualquier país. También decía que estas jornadas reiteran la necesidad que tenemos de escuchar y ser escuchados, particularmente en estos momentos de autismo social y apatía. Qué alivio saber que ustedes existen y que son susurradores de la vida, de los que recordamos que estamos hechos de palabras. Yo digo que leer y escribir es dar y tomar la palabra. Larga vida, recolectores. Muchísimas gracias, Eugenia. Algunos de estos comentarios ya los hemos ido poniendo y creo que incluso los hemos comentado. Pero Guadalupe Romero decía que nos felicita a todos por tan grandes proyectos. Aprendí tanto, gracias por compartirlo. Y a Adriana por invitarme. Gracias, amiga, fue extraordinario. O sea que, Adriana, aquí tienes tu parte de agradecimiento. Leila Alvarado agradece también al equipo de recolectores por este hermoso evento y por haberme tomado en cuenta para poder aprender y mejorar los procesos de lectura. Fue muy enriquecedor y beneficioso. Saludos desde Totonicapán, Guatemala. Y también añade Leila que están muy agradecidos con España. Dice, les comento que somos beneficiados con la aplicación de Smatic, que nos ayuda mucho con la lectura y matemáticas. Igual, Paco, de esto sabe algo, ¿no? Más o menos, no tanto, pero qué bueno que tienen apoyo. Es un programa muy escolar. Ah, vale, claro, no tanto de bibliotecas. Ya los últimos comentarios, Paulina López, felicitaciones por entregar estas charlas de la más alta calidad, componentes sensibles e inteligentes que nos abren al mundo y que nos inspiran. Gracias, recolectores, por organizar todo esto. Se les extrañará, pero ahora a trabajar con todo lo recogido en este jardín. Y bueno, tenemos gatos. Son personajes muy literarios y muy habituales Bienvenidos siempre en las conexiones de recolectores. Y ya acabo con Isaac Corales, que había estado en el backstage también, pero debía tener algún problema con la cámara quizá y no ha acabado de poder entrar, pero nos dice que queda completamente satisfecho. Fueron días bellísimos para recolectar palabras, experiencias e ideas. Recupero las charlas de territorios lectores y narración oral, que son los terrenos por los que transito desde mis prácticas como mediador de lectura. Y añade un abrazo a todo el equipo que ha hecho de esta jornada un espacio cálido y amigable para escucharnos y encontrarnos desde aquello que nos une, compartir lecturas. Tengo la impresión de que ya lo he leído esto. No. Bueno, compartir la lectura con otras y otros. Eugenia hace otro comentario muy curioso y divertido incluso, ¿no? Y aquí en Oaxaca tenemos las bibliotecas móviles en buses, pero también en animales de carga, como los burros, para aquellos lugares inaccesibles a vehículos de motor. Y por último, Mabel Mangual también agradece por compartir lectura, escritura, cultura, geografía, en fin, la vida misma. Felicitaciones por estos proyectos. Espero con ansias los que nos ofrecerán el año entrante. Un abrazo desde Puerto Rico.
Bueno, pues gracias, compi. Ya estamos. Nos vamos a despedir ya. Os pondremos la cabecera, la sintonía de despedida, pero quedaros un momento en el camerino y así nos podemos despedir tranquilamente. Bueno, Benja, un placer compartir esta semana contigo. Siempre es un lujo. Igualmente. ¿Ves? Has visto que voy hablando siempre bien por ahí de ti, ¿eh? No, ya lo veo, ya. Ya veo. Bueno, Luz, Michelle... ¿Cuándo me llevas? Pues cuando quieras, yo encantado. Luz, Michelle, Susana, Adriana, Paco, un placer. Espero coincidir, esperamos volver de nuevo a México este año, ojalá sí, ojalá para noviembre, para la fila, Veracruz, wherever. Ojalá podamos ir más gente del equipo de Atrapavientos. Y Paco, pues me hace mucha ilusión, la verdad, saber que en unas semanas nos vemos en Guatemala, en la Filgua, y me tendrás que firmar autógrafos, porque ya te digo que soy muy, muy seguidor de tu podcast y os lo recomiendo. Recuérdanos una vez más, para quienes nos escucha, sabéis que nunca recomendamos ni lecturas ni libros, pero vamos, eso. Háblanos brevemente, dinos el título de tu podcast. Paco. Paco, sí. ¿Yo? Sí. Claro. Yo no tengo voz. Tienes pensé que 30 segundos. Tienes 30 segundos para hablarnos de tu podcast sobre libros. Son paseos literarios hechos muy artesanalmente. Se titula Emociones entre líneas. Y es la excusa perfecta, pues, en un tema, pues recorrer ciertas lecturas que en condiciones normales no se conectarían. Eso es. Y luego tengo otro que es Centroamérica entre líneas, pero ese es como un poco más pesadito. Pero bueno, me fascinó el último episodio sobre literatura relacionada con el transiberiano. Siberiano, así. Maravilloso, porque además es un viaje que siempre me ha gustado hacer. Entonces también, empezabas a hablar de cosas que yo había leído un montón de todo el recorrido del transiberiano, cómo puede derivar cómo acaba en Vladivostok. Bueno, en fin, muy fan. Queda claro que soy muy fan hace tiempo. Así que nada, lo dicho, Paco, Luz, Michelle, Susana, ya vas a ser Michelle Susana para siempre. Adriana, Benja, un placer. Y nada, nos vemos en el próximo Recolectores. Ojo, 26 de junio, en directo anunciaremos los premios a la mejor carta, las mejores cartas, bueno, todo eso. Pero como decía aquí un grupo de España muy chulo que se llama Radio Futura, en un disco en directo, el disco acaba diciendo: nos vemos en el próximo tour. ¡Ay, qué bello! Así que, genial. Queridos, para quienes un estáis abrazo. en casa, nos vemos en el próximo tour. Hasta pronto.